Bueno, vamos a conversar un ratico de influencer marketing. Pilar y Andrés, gracias por ser parte de este espacio. Ustedes representan compañías de Colombia. Pilar, DC Influencer Marketing. ¿Dónde está el equipo de DC? Se confundió. Ay, perdón. Miren, estoy cruzado. De Goldfish. Y Andrés, ¿dónde está el equipo de DC? Perdón. Bueno, bien. Y Pilar de Goldfish, perdónenme ahí, competencia y tras derecho lo cruzo. Bueno, miren, hay un tema bien interesante y genera una conversación necesaria. Es absolutamente clave que ustedes, dominantes de este área de la publicidad y las comunicaciones, estén acá, porque sin duda es importante tratar temas. Hablamos en un principio y enmarcamos el evento con un tema de UGC. Por ahí se los voy a tocar porque sé que va a aparecer, no lo tenemos desde el guión del inicio, pero quiero que antes del inicio, por favor, le den ustedes un contexto por qué es importante esta área de las comunicaciones, de la publicidad, el influencer marketing, para que en un mundo cada vez más digital, las marcas puedan tener escenarios creativos que convierten, que son susceptibles de negocios, con los cuales ustedes con influenciadores, creadores de contenidos, UGCs, están trabajando para una cantidad de marcas en diferentes países y por qué es realmente en este momento importante de la historia, es relevante el influencer marketing. Pilar de Goldfish. ¿Están apagados? Aló, aló, aló. Hola, ya. Pues nada, creo que es importante darle esa voz a las marcas, humanizarlas a través de creadores de contenido que nos ayudan a entender los beneficios, por qué usar las marcas, exponer diferentes puntos de vista, y creo que el medio de influencer marketing es humanizarlo de cierta manera, poder como entender al consumidor en esa posición de cómo hacerlo, cómo probarlo, y creo pues que es una herramienta muy útil porque es la manera, vuelvo y lo digo, de humanizar a las marcas y darle pues esa voz propia por medio pues, de un creador de contenido. Voz propia a través de un creador de contenido. ¿Cómo lo ves tú desde DC, Andrés? Pues arrancaste corchador, Rodo. Primero, buenos días para todos. Muchas gracias a Copu por la invitación. Pili, un placer compartir este Igual, panel Andy. contigo. Lo hablamos arriba. Bueno, yo creo que primero poner en contexto que es UGC. El User Generate Content es el arte de coger varios generadores de contenido que son usuarios nativos directamente para una marca, como por ejemplo utilizar generadores de contenido de 10.000 a 100.000 seguidores o de 1.000 a 10.000 seguidores, dependiendo del segmento. No debería ser más allá de esa cantidad de seguidores que trabajen en pro de una marca. Y digo trabajar porque al final se les contrata para generar este contenido, pero lo que sucede realmente es que dentro del funnel de marketing, entre menos seguidores tenga el influenciador, más consideración genera hacia las personas o genera mucha más calidez y cercanía. ¿Y eso qué significa? Que al final, si nosotros empleamos influenciadores de todo tipo para trabajar con las marcas, debemos tener muy presente que estos influenciadores generan un detonante en el momento de la compra. No es lo mismo verle una chaqueta a Maluma y pensar que tal vez es una chaqueta muy cool, que tal vez se me vería bien y que yo compraría más adelante, a vérsela de pronto a mi vecino, a mi entrenador, a mi mejor amigo, a mi jefe. Y ahí es donde se detona un sesgo inconsciente en las personas que permite que se generen una compra. Terminando de responder tu pregunta, Rodo, yo creo que esto es súper relevante porque nos permite aumentar ese énfasis en el ROI que tanto se habla dentro de la industria del influencer marketing. Es realmente los influenciadores generan venta, y en efecto a través de unas buenas prácticas como esto, que es una tendencia emergente, funciona perfectamente. Bueno, vamos a adentrarnos en este mundo y voy a hilar fino. De hecho, sí los voy a corchar un poquito, porque es necesario entender, es claro para todos que hay una sobresaturación de influencers, ¿sí o no? Así lo vemos todos. Y un poco queremos entender desde sus compañías cómo pueden garantizar a esas marcas que hay una alineación efectiva de cierto influencer o ciertos influencers, ciertos creadores, para que en función particular
pues sean un factor diferencial que de verdad se traduzca, ustedes lo dijeron, en retorno de inversión, en una creatividad idónea, alineada con los objetivos de la marca. ¿Cómo funciona del lado de Goldfish, Pilar? Bueno, creo que lo primero que hacemos es identificar la marca, entender su objetivo y la audiencia. Creo que eso es lo más importante para elegir en un muy buen influenciador, porque no hace sentido si yo soy una marca de belleza contratar a un foodie. Desde ahí ya se genera ese raye, digamos, con la audiencia que es cercana, pues digamos, a ese creador de contenido. Que es importante y es entender la audiencia a la que le habla, el género, las ciudades, pues países, en caso de que sea, digamos, una marca pues internacional, y entender cómo es ese tono de comunicación del creador de contenido. Como les decía ahorita, tiene que hacer mucho match su audiencia, el objetivo que tenga la marca y la creación o el contenido que cree pues este influenciador. Que también es importante y es que entendamos pues digamos, si yo tengo claro estas tres cosas, la creación o el contenido que genere, pues va a fluir de muy buena manera. Entonces, lo más importante es darle esa creatividad o esa libertad, perdón, más bien creativa que tenga este creador, donde podamos darle esa libertad que él proponga, ideas, formatos, sketch o todo, digamos, lo que él quiera proponernos para que vaya muy alineado a lo que es la marca. Desde Goldfish, nosotros qué hacemos y propiciamos unos espacios de co-creación donde siempre está ligada la marca, la agencia y obviamente el talento, donde es ese espacio donde cada uno puede decir cómo qué hacer, cómo hacerlo y qué mejor que aprovecharnos de este creador de contenido que es quien conoce mejor a su audiencia. Entonces sabe cómo hablarlo para que, si bien para nadie ya es mentira que existe una relación comercial por todo el tema de la autorregulación de la SIC, pero sí darle esa creatividad y esa libertad pues para que haga ese match con el contenido y pues con la audiencia, que pues ya está acostumbrado a ese tipo de contenido. Bueno, sin duda, Pilar, hay una parametrización bien estricta. Ahorita vamos a hablar de herramientas y de cómo ustedes metodológicamente encuentran esos perfiles. Pero cuente un poquito, usted, Andrés, desde DC Influencer Marketing, ¿cómo funciona? Pues tocaste un tema bien interesante y bien relevante para nosotros. Nosotros en DC arrancamos nuestras credenciales de venta hablando de algo que se llama la crisis de credibilidad. Pili tocó el tema ahorita y es, realmente le estamos creyendo a los influenciadores cuando generan un contenido de manera patrocinada y más ahorita que estamos regulados, que la SIC está encima de nosotros, que nos toca poner patrocinado por... Y eso es un trabajo bien importante que hay que hacer, uno, a la hora de seleccionar cuál es el influenciador que vamos a trabajar para nuestras audiencias, porque al final lo que nosotros estamos adquiriendo o comprando como marcas cuando tenemos un influenciador, definitivamente su audiencia, y ahí entran distintos tipos de herramientas donde podemos ver de manera relevante la calidad de la audiencia. Incluso ahorita a través del metaverso podemos entrar a revisar distintos tipos de métricas que nos entregan comportamientos de la audiencia, cuántas veces compra, dónde hace check-in, cuánto tiempo duró en una página web, en un e-commerce. Y esa audiencia que está alojada en las redes sociales de los influenciadores es la que realmente vale. En el momento de elegir un influenciador también hay que entender dos cosas. Yo puedo tener un influenciador que sea un validador de contenido, como un doctor que me está hablando de un medicamento puntualmente, de una industria farmacéutica y de una farmacéutica específica, y seguramente si él sale a hablar de ese contenido con otra industria farmacéutica, pierde relevancia y pierde credibilidad ante su audiencia. Ese es el primero. Pero también puedo adquirir el contenido de un influenciador que esté hablando de los descuentos. Por ahí en Influence Marketing ahorita emergió una nueva red de creadores de contenidos. Ahí está el man de los descuentos. El man de los descuentos lo que hace todos los días de su vida es hablar de todo tipo de descuentos en todo tipo de espacios. Cuando nosotros entendemos realmente cuál es el influenciador que necesitamos, si es un validador o si realmente necesitamos un man de los descuentos en nuestra marca, ahí es donde comenzamos a hacer un buen ejercicio de influence marketing. Bueno, y en esa caracterización, desde luego, y ustedes lo han mencionado, hay un papel entre microinfluenciadores y influenciadores de estos grandes, y ahora aparece este tercero, o creo que no aparece, sino más bien se caracteriza y Categoriza. sí, se categoriza y es el UGC. Háblenos un poquito de cómo ven o cómo evalúan esa autenticidad, porque seguramente ustedes tienen herramientas que generan métricas y esas métricas tienen una validación. Y seamos honestos, para nadie es mentira
que se pueden comprar seguidores, interacciones y seguramente impresiones, ¿cómo ustedes consiguen que haya veracidad con sus creadores de contenido? Listo. Pues nada, desde Goldfish lo primero que hacemos es usar una de las plataformas más robustas del mercado, que es Tracker. Es una plataforma que nos arroja toda la data súper detallada sobre los creadores de contenido. Acá podemos analizar el porcentaje de los fake followers que pueden tener, entender el comportamiento de las marcas, si tienen un muy buen porcentaje de interacción, cada cuánto se publica, es para poder entender y pues determinar cómo esa frecuencia de interacciones que tiene la cuenta. Eso es lo primero. Segundo, hace un par de meses desde Goldfish lanzamos un indicador que nos ayuda a permitir y entender el análisis de cada uno de los influenciadores. ¿Qué buscamos con el Goldfish Score? Y es optimizar la elección de los mejores influenciadores para las propuestas. Acá analizamos sus métricas, sus costo-eficiencias, entendemos la calidad del contenido y obviamente analizamos su demografía. Entonces, para saber si es un perfil que va afín a la marca o al objetivo que pueda tener. Digamos, teniendo estos dos análisis, podemos tomar decisiones y entender esas eficiencias que tiene el influenciador, pero también poder entender qué tan real o qué tan poderoso puede ser ese creador de contenido al momento pues que lo activamos para alguna campaña. Entonces, para resumir, nos apoyamos de Tracker y desde nuestro propio indicador que es Goldfish Score. Ok, inclusive herramienta propia. ¿Cómo funciona desde DC, Andrés? Bueno, antes de responderles esa pregunta, yo creo que vale la pena hacer un contexto del manejo de las herramientas de medición de los influenciadores. Existen dos tipos de herramientas de medición de influenciadores. Una se llaman las herramientas de aproximación, que conocemos varias, Influencity, Tracker, entre otras. Y estas herramientas lo que hacen es alinear un promedio de medición de los contenidos del influenciador de sus últimos 3 o 6 meses y nos arrojan unas variables importantes como el engagement rate, el alcance, los impactos, las interacciones. Esto tiene varios puntos donde el factor humano es clave y es entender que si yo tengo un influenciador que entra a pantalla grande, sale a cine, está en Netflix, es una tendencia, tiene un momento viral, va a afectar contundentemente esas herramientas de aproximación. Es decir, que el ser humano tiene que entrar ahí con criterio a analizar cuál es el real impacto de ese engagement rate. Las otras son herramientas de precisión. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Tagger, que funciona a través de inteligencia artificial y minamos los datos de las audiencias de los influenciadores a través de software propio que tenemos en DC y esto nos permite analizar las métricas reales de los influenciadores siempre y toda vez que las comparemos con las métricas de las redes sociales del talento directamente. ¿Qué es lo que sucede? Uno de los insumos más importantes que nosotros tenemos en la industria es eso, que los influenciadores nos puedan compartir esas métricas y poderlas comparar en equipo con las herramientas que nos entrega ahorita la tecnología. Pero sí es sumamente importante dos cosas. Uno, ese criterio de selección a la hora de elegir una herramienta, si voy a usar una herramienta de precisión o de aproximación. Y dos, entender que las herramientas como la inteligencia artificial funcionan, pero siempre el ser humano tiene que estar ahí eligiendo y analizando qué es lo que le está devolviendo la herramienta. Bueno, ya pasando este punto de métricas, entendemos un poquito más. Comparten una herramienta que es Tracker y tienen el dominio y manejo de otras. Pero acá hay algo que después de entender cómo funciona este aspecto del negocio de los influenciadores, cómo se miden el contexto actual, hablemos ahora de la pertinencia y el uso de las redes sociales. Hay algo que todos sabemos y es el constante cambio. Aparece TikTok, aparece Threads y seguramente hay una conversión ahora con Twitter a Etsy. Van a pasar un montón de cosas. ¿Quién sabe quién? Ya vemos que Facebook para estas generaciones más jóvenes no es tan cercano. Instagram sigue teniendo cierta dominancia en unas áreas. ¿Cómo establecen ustedes un estándar, un protocolo, una caracterización para medir en cada plataforma que cambia tan rápido esa idoneidad de sus influenciadores? Si se apoyan en cuanto los eligen para que los contenidos vayan por una u otra red. ¿Cómo funciona? Háganos entender de la manera más práctica, después de tener el creador de contenido, cómo operan frente a las redes sociales. Pilar. Listo. Antes de elegir al influenciador, lo primero que hacemos es entender la audiencia, en dónde está, qué tipo de contenido ve, cómo interactúa
y a partir de tener clara la audiencia, hacemos esa identificación de cuál es la red social más idónea para ese influenciador. Está el mito de que TikTok es para los jóvenes, Facebook es para la gente más mayor, pero al entender el comportamiento de la audiencia nos da esos insights para poder elegir qué es lo mejor. Si yo entiendo mi audiencia, puedo empezar a entender qué formatos puedo elegir. Si yo tengo claro el objetivo que tiene mi marca a comunicar, puedo tomar el punto de partida si es un post fijo, si es una historia, si yo quiero crear un detonante de comunicación, pues X es la mejor red social. Creo que lo primero que hay que tener, o pues las dos cosas más importantes, es entender la audiencia y tener súper clara el objetivo de comunicación para tomar en cuenta la red social y pues los formatos que se van a utilizar dentro de la comunicación. Ok, un análisis previo. Y bueno que dices que desmitificas, porque uno asume de manera Exactamente. directa que TikTok es para jóvenes. Yo lo veo, no estoy joven, lo veo hasta que me sale el mensaje que dice que creo que tienes que hacer otra cosa y ya has visto mucho TikTok. ¿Cómo lo ves tú, Andrés, desde DC? ¿Cómo ustedes operan el manejo con sus marcas o sugieren alrededor de las redes sociales? Nosotros desarrollamos una metodología de data estructural que tiene varios pilares. Ahí está el Data Driven Strategy del que todos hablamos en la industria, ahí hay inteligencia artificial, ahí hay un montón de temáticas que engloban la metodología y tiene 4 pilares principales que les voy a mencionar en el orden en el que nosotros los planteamos. Nosotros hablamos del contenido correcto, con el influenciador correcto, el mensaje correcto, en el momento correcto, y a veces uno cree que esto es una obviedad y resulta que cuando lo lleva uno a la praxis empieza a entender que realmente no es así. Nosotros caemos en un error y es pensar en un influenciador de motos e inmediatamente elegimos a Tatán Mejía y resulta que de esa manera no se debe proyectar. Cuando nosotros hablamos del contenido correcto, tratamos de entender varias cosas. Uno, analizamos en esa minería de datos qué es lo que está generando formatos de alta relevancia. Por ejemplo, el Get Ready With Me es un formato de alta relevancia que funciona para ciertas categorías y eso nos permite a nosotros sacar la cabeza con respecto a otros formatos de contenido que seguramente si aplicamos en esa estrategia, si Get Ready With Me sale positivo, pues nos va a permitir un cumplimiento de KPIs mucho mejor. Cuando yo ya entiendo qué formato de contenido elegir, cuál es el verdadero formato de contenido que voy a utilizar, le inyecto un hook o un gancho de esos sesgos inconscientes que yo les he estado hablando. Ese gancho de contenido tiene que ir dentro del espacio de contenido de los 8 primeros segundos porque allí es donde la persona que está haciendo scroll up o scroll down se detiene y consume el contenido de una manera inconsciente. Cuando ya entiendo qué contenido es el que voy a utilizar, ahí elijo el influenciador correcto. Ahí es donde yo entiendo si Tatán Mejía, si Maleja Restrepo, si un microinfluenciador, si un influencer UGC, si es IGC, etcétera, etcétera. Después elijo ese mensaje correcto. Las personas cuando navegan en las redes sociales dejan algo que se llama una huella digital, un digital footprint. Y esa huella digital se puede analizar a través de la data donde yo entiendo los comportamientos de la audiencia a la que quiero impactar. Y cuando yo ya entiendo eso, sé cómo hablarle a esa audiencia y escribo el mensaje. Y luego hago un análisis de coyuntura demográfica de si estoy impactando Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Latinoamérica. Y ahí elijo el momento correcto en el que yo quiero hablar, porque yo no me puedo cruzar con Champions, no me puedo cruzar con una conversación política, porque eso sería una mala práctica. Salir a hablar de otra cosa que no sea Karol G el fin de semana es un desacierto. Finalmente ahí, cuando ya tengo ese mapa claro, hago un plan de difusión de medios donde elijo en qué redes sociales vive según los formatos que elegí desde el principio. Por eso es importante no elegir el influenciador de primera. Ok, aquí vamos viendo y vamos aprendiendo que esto de verdad tiene unas metodologías complejas. Y llegar a toda esta estructuración, como lo hemos visto, desde la elección del creador de contenido, del influencer, entender y conocer su audiencia, dirigirla particularmente a través de un plan de medios en ciertas redes, hablemos y aterrizamos en un campo desafiante. El ROI. Esto sin duda necesario, inevitable para cualquier marca. Es digital, es decir, que se puede medir. ¿Cómo ustedes y les presentan a las marcas esa cuantificación en estas variables de ese impacto real
que genera conversión a través de estas campañas con creadores de contenido, con influenciadores. Y si tienen ejemplos de éxito a través de Goldfish y de DC Influencer, cuéntenos un poquito, Pilar. Listo. Nosotros las métricas de influencer marketing las categorizamos en tres. La primera es la métrica de desempeño, donde analizamos el alcance, las impresiones y el engagement que tienen las publicaciones de los creadores. La segunda es entender las eficiencias que tienen estos resultados y es acá donde le damos un valor o analizamos el CPM, el costo por adquisición, el costo por engagement. Cuando yo ya realmente tengo claro cuánto me costaron esos resultados, empiezo a entender o a hacer una equivalencia en costos y es comparándolo versus otros benchmarks de otras campañas, versus la categoría o diferentes campañas de las mismas, de marcas diferentes. Y es acá donde yo hago este equilibrio y digo, bueno, ¿qué puedo lograr o cómo puedo maximizar mis inversiones en influencer marketing, si realmente es rentable o si definitivamente me doy por otro medio de comunicación? Cuando yo ya tengo claro estas tres, empezamos a analizar el ROI y el Earned Media Value. ¿Cómo lo hacemos? Desde Goldfish tenemos como un mecanismo de evaluación donde el ROI lo medimos de dos maneras. La primera es que si yo soy una marca que tiene un e-commerce, diseñamos toda una estrategia para poder, digamos, demostrarle a la marca cuáles son las conversiones totales que hace el influenciador. Entonces acá es donde hablamos de un pago por resultados, donde son los conocidos códigos de descuento, UTMs personalizadas, donde yo le atribuyo el 100% de las conversiones a mis creadores de contenido. La mayoría de las marcas no tienen esta, digamos, e-commerce para poderlo medir. ¿Qué hacemos nosotros? Y es donde llegamos a la teoría del Earned Media Value. ¿Cómo lo calculamos? Y es, sacamos el Earned Media Value de la campaña, lo dividimos por el monto de inversión total que hizo la marca y es allí donde ya tenemos ese retorno de inversión que se hizo, digamos, con la ejecución de influenciadores. Le pasamos estos datos a la marca para que pueda determinar y entender cuál es el medio más eficiente que tiene activo en su marca, si es un tema televisión, radio, influencer marketing, y de esta manera, pues, poder más hacer eficientes, pues, digamos, las ejecuciones entendiendo el ROI y el Earned Media Value de la ejecución. Y ahí te agrego, Pilar, ¿tienes alguna historia, campaña? Me faltaba Sí, el postre, la cereza del pastel, digo. Hace un mes, casualmente, hicimos parte del lanzamiento de McDonald's con Milo y era un reto gigante porque eran dos marcas muy conocidas y muy amadas por los colombianos. Creamos una estrategia donde tuvimos 6 influenciadores, logramos 3 millones de alcance, duplicamos, digamos, los KPIs con los que nos habíamos comprometido inicialmente con la marca. Estuvimos activos y elegimos estratégicamente 2 redes sociales como X e Instagram. Estos creadores lograron un engagement rate increíble, llegaron al 5%, donde en promedio en la industria estamos hablando del 1%. Es decir, que quintuplicamos este engagement rate y adicional el ROI que logramos fue del 800%. Internamente en Goldfish tenemos un promedio total compañía del 200% de ROI, entonces también es algo o una cifra muy importante para que sepan. Y por último logramos obtener por parte de los creadores de contenido 16 bonificados, que esto quiere decir que elegimos influenciadores correctos porque hicieron match con la marca, sintieron como propio, digamos, ese proyecto y sin pensar como en temas monetarios regalaron contenido, entonces esto hace pues que sea una ejecución muy exitosa tanto para cliente como para los creadores de contenido. Bueno, chévere, Pilar, conocer la fórmula Goldfish y conocer pues este caso particularmente con McDonald's. Andrés, tírenos desde su lado cómo va la formulación al retorno del negocio y no olvide el caso. Esto es un tema bastante grande. Yo creo que lo primero que hay que entender es que cuando yo ejecuto una campaña, según el objetivo de la campaña, es que yo analizo cuáles son los KPIs que realmente le funcionan a mi campaña para medirla. No podemos caer en el error como industria de medir absolutamente todas las campañas de la misma manera. Existen 2 tipos claves de campañas y de ahí subyacen un montón de campañas, pero las primeras son las campañas por performance o conversión, donde lo que yo estoy midiendo realmente es un lead. Cuando yo estoy midiendo un lead, hay muchos tipos de leads, desde diligenciar un formulario, pagar el Passengers First Trip de una aplicación de driving, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de leads, incluso solo tráfico link click.
Cuando yo ya entiendo esa campaña, ¿cuál es el objetivo que tiene? Y por eso es tan importante preguntarle a la persona que me está entregando el brief, ¿cómo me vas a medir y cuál es tu objetivo de marca en este momento, en esta etapa de marca en la que te encuentras? Ahí es donde yo ya comienzo a desagregar hacia adentro. Y por otro lado están las campañas de posicionamiento, awareness, relanzamiento, rebrand, etcétera, etcétera. Y esas campañas se miden de una manera completamente distinta. Nosotros tenemos dos pilares de medición. Existen dos tipos de pilares de medición y uno es las vanity metrics, que podemos hablar, por ejemplo, de alcance, ¿cierto? O de likes. Esas mediciones son subjetivas y sí funcionan muy bien, pero a veces nos quedamos en ese cumplimiento de campaña, ese earned media que mencionaba Pili. Es súper importante entender cómo vamos a valorizar esa campaña, porque a veces nos quedamos en las reproducciones y los likes y puede que una campaña se viralice por malas prácticas. Dentro de las credenciales que nosotros tenemos en Dici agregamos una chica que utilizó una pestañina y la utilizó con pestañas falsas y se viralizó completamente el contenido hacia lo hate, donde un sentimiento de campaña es completamente en detrimento de la marca. Si nosotros llevamos eso a cumplimiento de KPIs, lo logramos. 800% de cumplimiento de una campaña. ¿Realmente los compradores están considerando adquirir el producto? Es importante hacerse esas preguntas a la hora de revisar un informe que tiene al final un KPI que está medido 100% en números, en posiciones cuantitativas. Y por otro lado tenemos los KPIs de profundidad, donde tenemos que entender cuáles son esos verdaderos KPIs de profundidad. Cómo estamos midiendo el comportamiento de las audiencias y hacia allá es hacia donde yo quiero que ustedes entiendan que se debe llevar la medición de campañas de influence marketing. ¿Lo guardó? ¿Se lo recomendó a alguien? ¿Se lo reenvió a alguna persona? ¿Le pareció importante? ¿Generó una conversación en sus comedores? Nosotros hablamos con los equipos de ¿realmente una campaña de influence marketing funciona si detona una conversación de manera natural en los comedores de una persona? En los comedores o en los pasillos de una empresa, de una agencia de influencer marketing, etcétera, etcétera. Cuando ya entendemos cuáles son esas mediciones de profundidad o esos vanity metrics, qué nos funciona y qué no, llevamos el informe a dos pilares. Por supuesto está el CPA, el CPM, el alcance y todas esas mediciones, pero también llevamos esto a un mundo de la parte cualitativa, donde entendemos si realmente generó conversaciones, cuál es el sentimiento de su campaña, cuántos guardados tuvo, cuántos reenviados tuvo, porque eso es una información sumamente valiosa y de allí lo cuantificamos al famoso earned media, que lo que quiere es darle un valor a esa acción comercial de los influenciadores. Bueno, pues aquí ya estamos súper claros en retorno a inversión. Muy buen modelo, muy buen entendimiento del negocio frente a las marcas. Creo que ya nos estamos aproximando. Alisten preguntas si las tienen y toquemos un tema que realmente es necesario y es la preocupación por la privacidad en línea. Ustedes de por sí son data driven y detrás de todo ello y toda la recolección de información está desde luego la data. Y estamos hablando de cookies y cambio que básicamente a nivel tecnológico las plataformas están haciendo que seguramente campañas a nivel publicitario tengan un direccionamiento diferente. Y ahí entran o calan las estrategias de influencer marketing frente a esa privacidad del consumidor. ¿Cómo le está llegando usted con una marca a alguien que no ha autorizado sus datos? ¿O cómo empieza a abordar esas prácticas que seguramente son emergentes a nivel ético sus compañías? ¿Tienen algún aspecto que debamos considerar y conocer frente a este reciente cambio frente al uso de datos particular en la privacidad de las personas, Pili? Bueno, pues digamos desde la industria o desde Goldfish como tal, no hay una autorregulación. Digamos, el influenciador es ese canal o ese medio para poder conseguir esos insights de la audiencia, que es importante, y es que cuando complementamos con temas de amplificación, whitelisting, la marca o más bien el creador de contenido, que es de donde sale, pues digamos, los contenidos, nos ligamos a todas las condiciones y términos que tienen las plataformas como meta al momento que tenemos como este tratamiento de datos de los influenciadores.
que es importante y es que, digamos, los insights o data que les mencionaba ahorita que recopilan los influenciadores no son 100% entregados a las marcas, sino que vienen con un análisis importante. Entonces son más temas como de opiniones, gustos, temas de interés, puntos de vista. Entonces de esta manera como que nos blindamos un poco de no entregar toda la información. Obviamente si es un tema más sensible, si llegamos como a documentos un poco más legales para filtrar la información, pero ya son como prevenciones por parte de nosotros, pero que exista ya como una autorregulación, como el tema de la SIC, del hashtag patrocinado o algo así, por el momento pues no lo hay. Claro, ese de publicidad pagada. Bueno, hay una autocuración, por lo menos hay un lineamiento interno para un poco ser claros con este tema. ¿Cómo funciona desde DC, Andrés? Pues yo creo que yo me sumo a los comentarios que hizo Pili. O sea, la SIC es el gran regulador de esta industria y sí o sí tenemos que llevar unas buenas prácticas. Obviamente, dentro de los equipos de publicidad debe haber un equipo legal a la hora en la que se realiza algún tipo de táctico que esté absorbiendo información de las audiencias. Es importante estar permeados a través de contratos. Y considero que más allá de ir a presentarle a un cliente el número de teléfono de una persona de la audiencia, que no es una práctica que suele ser muy común en influence marketing, lo que hacemos es absorber data que al final promediamos, cuantificamos y la volvemos un insight de valor. Para las marcas esto yo creo que es lo más relevante. La data se está volviendo la moneda de cambio. En DC tenemos ese lema y es: la data es la moneda de cambio en este momento de la industria, porque al final es lo más valorizado y las marcas se dan cuenta de insights o de comportamientos de sus buyer persona que definitivamente a través de otro tipo de prácticas como el social media listening o otras no se darían cuenta. Entonces es bien interesante entender que el social empathy y todo lo que nosotros trabajamos desde influencer marketing entrega un valor agregado como medio formal a la industria. Bueno, llegamos al punto cumbre y es, por aquí hay preguntas, pero bueno, hay una pregunta acá que nos falta, pero bueno, ya están listos, Pau, ahorita allí, pero cerremos con, antes de pasar a la pregunta de allí a un asistente atrás, hablemos de UGC. No es nuevo, pero quizás se vuelve tendencia. Es básicamente User Generator Content o Generated. Y es, ustedes lo definirán mejor, pero personas que no necesariamente tienen macroinfluencia, más bien microinfluencia, creadores de contenidos, van a tener mayor relevancia y naturalmente porque hay un poco más de credibilidad frente a lo que respecta el uso de productos, de servicios. Sabemos que a veces un influenciador reconocido puede usar un celular, pero si le pagan por usar el otro, pues hace publicidad. Eso es normal. Pero seguramente las marcas tienen esa preocupación y están diciendo, ¿qué tal si trabajamos con gente del común que sí usa la marca, que sí sigue la marca, que ama la marca y que no por haberle pagado la usa? ¿Cómo ven, cómo estiman, cómo están trabajando desde ya el tema de UGC en Goldfish, Pili? Bueno, digamos que este servicio para nosotros no es nuevo, alrededor de unos 3 años lo venimos implementando y creo que es una estrategia muy eficiente en costos. Como lo decía Rodo, creo que en temas de credibilidad es súper ganadora porque es transparente el uso de la marca, que es una persona que realmente le gusta y por eso lo compra o por eso lo usa. Y lo que estamos haciendo es apropiarnos de estas personas que suben contenido de cierta manera genuinamente. Si nosotros contratamos una productora para crear este tipo de contenido, en términos de costos se va a elevar un montón, entendiendo ediciones, locaciones, personas que se pagan para que hablen del producto y demás. Si yo implemento este tipo de estrategias en una campaña, tenemos un tema de credibilidad ya asegurado. En términos de costos es demasiado eficiente porque yo al creador de contenido, digamos, natural, por así decirlo, o nativo, le estoy pagando simplemente por la licencia y por el uso de su imagen para que hable con una marca. Entonces creo que en términos de costo-eficiencia es súper rentable. En términos de credibilidad, pues ya está más que ganado ese terreno. Entonces creo que es una muy buena práctica que debemos empezar a implementar, que si bien la cara famosa nos ayuda a generar esta masividad, sí, pero si queremos pensar en un tema de credibilidad, creo que es una muy buena estrategia dentro de una campaña. Bueno, Andrés, ciérralo ahí. Ese UGC, ¿cómo opera? ¿Cómo lo están trabajando desde DC? Nosotros lo que hicimos, y en efecto esto no es nuevo, toda la vida han estado ahí
esos pequeños influenciadores fue empaquetarlo, lo reducimos a un segmento de seguidores específico, lo llevamos a unas acciones específicas y en el planteamiento de las estrategias lo que hicimos fue entender que ellos también cumplen un rol como cualquier otro segmento de influenciadores que está disponible para las marcas. ¿Cuál es el verdadero reto ahí? La competencia que ellos entran a sumar, el costo por alcance que pueden llegar a tener, la consideración que mencionaba Pili también. Es súper importante entender que estos influenciadores pueden llegar a ser mucho más costo eficientes que implementar un plan de paid media a través de medios tradicionales. Y ahí es donde entran a sumar valor incluso de manera complementaria, ¿por qué no? Podríamos activar los dos planes de impacto hacia esos usuarios y va a generar mucha más consideración. ¿Dónde funcionan específicamente los UGC? Los UGC funcionan específicamente en esos micronichos de mercado. Por ahí hemos venido hablando de cuáles son esos nichos emergentes, incluso Goldfish sacó un artículo bastante interesante de temáticas de nichos emergentes y en DC hemos identificado que también hay una conversación enfocada hacia ciertos nichos de mercado que no estábamos atacando antes. Ahí es donde se hacen valiosos. ¿Cómo vendo un estetoscopio si a través de un vendedor puerta a puerta, a través de una estrategia de paid media, le agrego un influencer UGC donde simplemente al médico le estoy dando una cantidad de herramientas que le permiten generar una consideración digital? Al final es ahí en ese punto donde está el UGC. El UGC genera consideración digital más no conversión. Es súper importante entender que la conversión se genera a través de un gran número de engagement rate que tenga el influenciador que yo vaya a elegir, independientemente del segmento de mercado que él tenga. Si el influenciador está arriba del 8% de engagement rate, muy seguramente va a poder generar un impacto en interacciones que permita una conversión hacia la venta. El UGC no deberíamos utilizarlo enfocado en la venta, pero sí a través de la consideración en donde se está detonando una conversación de marca, en donde seguramente hay colegaje y se enfoca directamente en servicios muy profesionales, el arquitecto, el médico, la enfermera, un publicista específico de un nicho del segmento de marketing, etcétera, etcétera. En la música también se puede utilizar. Entonces es ahí donde debemos identificar que esto, más allá de ser un segmento emergente, es simplemente un rol que debemos tener muy claro, que se puede utilizar, que se puede monetizar y que también seguramente va a estar regulado de manera legal. Bueno, cualquiera de nosotros de pronto, y analícenlo, pónganle la lupa, podría ser un UGC. Bueno, creo que tenemos una pregunta, Pau. Aquí detrás el chico de gorra ya de los Yankees negra. Una sola pregunta y con esa estamos. Si quieres, por favor, menciona tu nombre, a quién la diriges. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es David Gómez. Pues la pregunta es sobre el tema de la regulación de la SIC y es cómo instruir y cómo darle ese conocimiento a los influenciadores sobre los derechos de los consumidores también para que ellos lo tengan en cuenta y cómo pues ellos puedan como aprenderlo de una manera fácil porque pues es importante para nosotros como consumidores. Ya, no, sí. Pues nada, nosotros desde Goldfish, Natalia Serna, la CEO de la agencia, hizo parte de la mesa de la co-creación de la autorregulación de la SIC. Entonces, creo que el lineamiento de nuestra parte fue muy claro desde que, digamos, esto salió a la luz pública dentro de las aprobaciones de campaña. Cuando ya hacemos este kickoff con influenciadores, hay un capítulo muy importante donde explicamos y especificamos cómo se debe seguir este lineamiento de la autorregulación, en términos de que el hashtag publicidad sea visible, que en términos de que si realmente no consumen el producto, pues conscientemente tomen una decisión. Una buena práctica que también tenemos es que enviamos el producto antes de salir al aire la campaña para que realmente la opinión que den a partir de sus contenidos sea creíble. Si realmente el influenciador dice no me gusta, no me funcionó, es un perfil que no se tiene en cuenta, porque si estamos autorregulando, creo que lo más lógico y lo más obvio es que podamos pues alinear los contenidos que hacen los influenciadores pues de acuerdo a lo que pide la autorregulación. ¿Listo? Sí, pues la guía de regulación de la SIC ya tiene unos años en el mercado. Eso significa que los influenciadores que ya vienen generando una comunidad año tras año están familiarizados con la práctica. Yo creo que el reto realmente está en esos influencers emergentes que no tienen una buena práctica alrededor de las regulaciones. Ahí es donde nosotros como agencia
tenemos una responsabilidad a la hora de ejecutar una campaña y es asesorarlo y no dar por hecho que ese influenciador sabe cómo funciona la guía de regulación de la SIC.